Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, trayendo para ustedes la continuación de nuestra serie sobre los sacramentos. En esta ocasión estaremos meditando el gloriosísimo misterio, el sacramento de la Santa Eucaristía, la presencia real de Cristo en este sacramento que nos ha sido entregado por nuestro Señor mismo. Y bueno, ya vieron, nos está acompañando nuestro amigo y hermano Eric Pedregal desde la hermosa ciudad de Panamá. Digo hermosa porque no la conozco en persona, pero he visto bastantes fotografías, sé que es un destino turístico y por eso me refiero a Panamá como la hermosa ciudad de Panamá. Eric, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, José? Amén. Dios te bendiga a ti y a todos tus oyentes de tu canal que van a estar atentos a esta enseñanza el día de hoy y espero que sea del agrado de todos y absolutamente de todos tus oyentes para el beneficio espiritual de todos ellos. Amén. Pues gracias de nuevo, Eric, por acompañarnos, tomar de tu tiempo para que podamos compartir un poco de lo que Dios nos da a nosotros, poderlo compartir con otros. Sabemos que muchos de nuestros seguidores son ya personas con bastantes años en la fe, que bien pudieran estarnos enseñando ellos a nosotros. Pero bueno, nosotros podemos contribuir, como se dice, ¿no? Un granito de arena y poder fortalecernos, ayudarnos los unos a los otros. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, vamos a hablar de el siguiente sacramento y en esta ocasión es el sacramento de la Santa Eucaristía. Vamos a ver qué nos enseña la Iglesia. Bueno, voy a leer algunos numerales del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Tengo aquí el numeral 1322, dice, la Sagrada Eucaristía culmina o completa la iniciación cristiana a los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo. Sabemos que eh, todos nosotros, los cristianos, los creyentes, participamos del sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia somos sacerdotes, ¿ok? Eso es en virtud del sacramento del bautismo, que no hay que confundir este sacerdocio con el sacerdocio ministerial, que solo ejercen aquellos que son llamados por Cristo. Estoy hablando propiamente de los sacerdotes. Pero bueno, continúo la lectura del numeral 1322. Entonces, nosotros, hermanos, que hemos sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, ese es el otro sacramento, el sacramento de la confirmación, dice, estos participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Entonces, la Eucaristía nos hace partícipes del mismísimo sacrificio del Señor Jesucristo. El numeral 1323 nos dice lo siguiente, y cito, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico. Nótese la palabra sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio, no es otro sacrificio, no son muchos sacrificios, es el mismo y único sacrificio. Es el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar, es decir, para que esté disponible para todos, para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Diríamos en términos coloquiales una probadita del cielo. Eso es la Eucaristía, algo sublime. Nos unimos al mismo sacrificio del Señor Jesucristo. Y así, hermanos, miren, el catecismo es una explicación de la fe cristiana. Y para aquellos que nos están siguiendo, que no son católicos, una de sus primeras objeciones es precisamente esto, es la utilización del catecismo. Ellos dicen, ustedes católicos, puro catecismo, catecismo, y nosotros pura Biblia, Biblia, Biblia. Lo cual es incorrecto, porque aún los protestantes tienen sus propias explicaciones. Algunos les llaman confesiones, algunos les llaman declaración de fe. Algunos tienen catecismo. No sé si estabas consciente. De hecho, sí, ¿verdad? Ya lo mencionaste la vez pasada.
catecismo. Un catecismo es sencillamente una explicación. Entonces, no importa que tal vez tu denominación no tenga propiamente un catecismo, tu denominación también tiene explicaciones, también tiene sus declaraciones de fe, también tiene sus confesiones. Y esta no es la excepción con nosotros los católicos. Tenemos una explicación de lo que es nuestra fe. Y en el numeral 1324 del catecismo se nos dice que la Eucaristía es la fuente y es el culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía, por ser Cristo mismo, encierra todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios de la Iglesia y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, o como para decir en palabras de San Pablo, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Es ese sacrificio único y suficiente que nos da la vida eterna, perdón de pecados, nos reconcilia, nos justifica, nos santifica. De ahí emana toda la vida cristiana. Bueno, antes de seguir, Eric, no sé si tienes aquí algunos comentarios. Sí, agregando lo que tú dices, como has recalcado de que la Eucaristía es el más sublime de los sacramentos, es de donde emanan y hacia donde convergen todos los demás, porque tú dijiste que es culmen de la vida cristiana y uno de los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana. Es un centro de vida litúrgica, expresión y alimento de la comunión cristiana, inclusive a los que no recuerdan que les gusta el tema del ecumenismo. La Eucaristía es el culmen del ecumenismo. La Iglesia enseña en el Concilio Vaticano II, en los documentos de ecumenismo, que esa es la idea del ecumenismo, al final realizar la una y única Eucaristía en comunión con aquellas personas que puedan abrazar la fe nuevamente, aquellos hermanos no católicos que se fueron de la Iglesia por ignorancia o por otro tipo de razones, que regresen a la Iglesia de Cristo hacia la una y única Eucaristía. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Es un sacramento de la nueva ley, o sea, la ley de la gracia, como tú dijiste, instituida por nuestro Señor Jesucristo, en el cual se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Señor Jesucristo bajo las especies o apariencias de pan y vino, porque Él lo instituyó en la última cena. Explícitamente habla de su presencia real cuando comienza su discurso eucarístico en el San Juan capítulo 6, en la última cena, Mateo capítulo 26, San Marcos capítulo 14, San Lucas capítulo 22, y San Pablo lo confirma en 1 Corintios 10 y lo reafirma en 1 Corintios 11. Hermanos, sabemos que Dios no se equivoca, no nos miente, y Jesús tiene el poder para hacer las cosas que dice. Entonces, ¿de dónde parte la vista de este sacramento? Que nosotros los católicos, al creer en las palabras de Cristo, nos ayuda a decir, como dice en 2 Corintios 5:7, caminamos en la fe y no en la visión, porque algunos preguntan, ¿cómo es posible que Jesús esté en un pedazo de pan? Y esa no solo es una pregunta escéptica, José, eso sería restarle o disminuirle poder a Dios, diciéndole que no es capaz de hacer lo que dice. Yo le preguntaría a esa persona que en qué tipo de Dios cree él, porque para el Dios verdadero nada es imposible, como dice San Lucas 1:37. Y para terminar esta pregunta de dudar la eficacia de la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, me recuerda la incredulidad de los israelitas en el desierto cuando fueron liberados de Egipto, José, y el Señor les prometió comer carne. Tanto así fue que el Señor se irritó, se enojó, y le dijo en el libro de los Números, en el capítulo 11, el versículo 23, que lo tengo aquí anotado, que dice, el Señor respondió a Moisés, ¿acaso hay límite para el poder del Señor? Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no. Eso le dice el Señor en Números, capítulo 11, versículo 23. O sea, retaron a Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a darnos a comer carne si estamos en un desierto? Y Dios le dijo, ¿acaso hay límite para mi poder? Ahora vas a notar si mi poder se cumple y mi palabra se cumple o no. Entonces yo me preguntaría, el Dios de Israel, del antiguo pacto, que cumple su palabra, que hizo milagros, que hizo cosas imposibles, ¿es diferente a Jesús? Porque si el que confiesa a Jesús como Dios
dice que el Dios del antiguo pacto es diferente a Cristo, ya está fallando algo en el cristianismo de esa persona. Así que es bueno para comenzar con esto, esta reflexión de que si el Dios del Antiguo Testamento tiene más poder que Jesús, sabiendo que Dios es uno y trino y tiene el mismo poder, la misma gloria, la misma adoración, y por qué en el Antiguo Testamento se hacían milagros, prodigios, cosas imposibles, y ahora parece como que no le creen a la palabra de Cristo. ¿Qué opinas de esto, José? Sí, aquí quizás sería bueno recalcar que la razón, la razón humana es un don de Dios y debemos usarlo. Sin embargo, la razón humana se somete al misterio divino y por medio de la razón nosotros no alcanzamos a comprender este misterio divino. Este es uno, pero hay muchos misterios divinos que son parte de nuestra fe. Por ejemplo, la Trinidad. Yo no alcanzo a comprender todo lo que conlleva la creencia en la Trinidad con mi razón humana. Sin embargo, como lo estás recalcando, Eric, yo le creo a Cristo. Entonces yo someto mi razón humana a los misterios divinos que han sido revelados por Dios mismo. Y en el caso en particular de la Eucaristía, es exactamente eso. Es un misterio divino que no es contrario a la razón, sino que va más allá de la razón. Son dos cosas distintas que no han de confundirse. Una cosa es lo que es contrario a la razón y otra cosa es lo que va más allá. Está elevado en un plano mucho más alto. Y ese es el caso de los misterios divinos, particularmente este gran misterio, el misterio de la Eucaristía. Para ser más concreto, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es su misma presencia real, verdadera. No es un símbolo, no es una ilustración, una representación, una alegoría, sino es su mismísima presencia, que es algo que no lo podemos comprender del todo, solamente utilizando nuestra razón, de la misma manera que no podemos comprender otros misterios como la Trinidad, como la encarnación, como la inspiración divina de la palabra de Dios, me refiero a la Escritura. No podemos comprender cómo funciona, no podemos explicar todos los detalles que conlleva estas creencias. Y siempre la razón humana debe ser sometida a los misterios divinos que han sido revelados por Dios. Y estamos delante del más grande de los misterios, que obviamente esto está unido a la encarnación de nuestro Señor, ¿verdad? Pero básicamente es algo que sí debemos siempre estar recordando. Adelante, Eric. Sí, y tienes razón en eso, porque así somos los seres humanos. Lastimosamente, cuando no comprendemos algo, queremos limitar el poder de Dios. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre, o sea, nosotros, naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, que son necedad para nosotros y no la podemos conocer, porque solamente espiritualmente pueden ser juzgadas. Y esto, como va más allá de la razón, tenemos que juzgarla espiritualmente. O sea, tenemos que discernir ya cómo Dios, el todopoderoso Dios que hizo el universo, ya predica su palabra, que es Cristo Jesús aquí en la tierra, y nos da una enseñanza. Y esa enseñanza, cómo nuestros hermanos separados, cómo no pueden captar las bondades espirituales si nadie se las enseña. Por eso estamos aquí. Y cada católico que ve este programa también tiene que tener esa misión. Y ese es el problema de los hermanos separados. Más visible son en los que se encuentran en las sectas modernas, nacidas hace menos de 150 años, porque el protestantismo histórico ya es otro tema diferente, que tiene una liturgia, inclusive tienen liturgia, y esta es una de las consecuencias palpables que la mal llamada reforma protestante les causó a ellos. No solo les quitó la tradición, sino que hay congregaciones que se privaron mucho de las gracias espirituales dadas por Cristo a través de los sacramentos de su iglesia, y además se han privado del crecimiento espiritual con todos los conceptos, métodos que se han citado desde el comienzo de la era cristiana y que los apóstoles enseñaron y sus sucesores a lo largo de estos 20 siglos, y eso es algo que no se puede ignorar. ¿Verdad, José? Ahora bien, sí, perdón, ¿iba a decir algo? No, adelante. No, sí, por eso que tenemos que hacer bastante énfasis en la Eucaristía. Entonces, si me permite, José, voy a explicar qué significa la palabra Eucaristía, porque dimos un concepto ahí del catecismo, unas explicaciones.
La palabra Eucaristía, queridos hermanos, es una palabra que proviene del griego que significa acción de gracias. Y para los desprevenidos que no conocen y afirman que eso no existe en la Biblia, quiero decirles que en el griego koiné, en el idioma original del Nuevo Testamento, esa palabra Eucaristía aparece más de 20 veces con sus respectivas variaciones, como por ejemplo en San Marcos capítulo 8, versículo 6, San Mateo 15, 36, el 26, 26 de la última cena, San Lucas 22, 19, que también habla de la última cena, y San Juan 6, 11, cuando Jesús está dando el discurso eucarístico y la multiplicación de los panes, cuando dice, y dio gracias. Ese dio gracias habla de Eucaristía, Eucaristos en griego. Entonces, y muchos textos más. Solo deben ver el Nuevo Testamento en griego para darse cuenta de eso, porque también he visto por ahí como algunos hermanos de las sectas protestantes modernas le dicen al católico, le dicen, es que la palabra Eucaristía no aparece en la Biblia. Oiga, simplemente tiene que buscar el griego y vas a ver más de 20 veces la palabra Eucaristía. Ciertamente estamos hablando en español, ¿no? Que significa acción de gracias. Entonces, hay otros nombres que se conocen a este sacramento. Y lo que tienen el catecismo, eso está entre el numeral 1328 al 1332. 1328 al 1332, que lo voy a resumir aquí, que no solamente la Iglesia Católica llama este sacramento Eucaristía, sino le llamamos nosotros Santísimo Sacramento, Sacramento de los Sacramentos, el más sublime de los sacramentos, el cuerpo y sangre del Señor, banquete del Señor, como dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, fracción del pan o el partimiento del pan. También le llamamos memorial, le llamamos santo sacrificio, o sea, la comunión, la Santa Misa. Tenemos muchísimos nombres con que los católicos a lo largo de todos estos siglos llamamos a la Eucaristía, a este sacramento maravilloso del amor de Dios, que yo le digo que es el sacramento del amor. Adelante, José. Sí, así es. Diferentes nombres para describir diferentes aspectos de este hermosísimo sacramento, como lo es el sacramento de la Eucaristía, y todos apuntan a una misma verdad revelada, en este caso un sacramento, que recuerden que los sacramentos tienen su origen en Cristo mismo, no se confundan. Algunos dicen, no, la Eucaristía, yo no la puedo creer, porque la Eucaristía no tiene su origen en Cristo. Y lo que hacen es lo siguiente. Ellos dicen, por ejemplo, lo que es la transubstanciación. Esto viene del siglo XII, del siglo XIII, y dicen con la definición dogmática de la transubstanciación. Pero ellos se están confundiendo. Una cosa es la definición dogmática, la definición oficial que la Iglesia Católica le ha dado a este glorioso sacramento, y otra cosa es el origen del sacramento. El sacramento tiene su origen en Cristo mismo, como está manifiesto en la Sagrada Escritura. Ahora, que después la Iglesia tuvo que de manera formal, solemne y dogmática darnos una definición, eso es muy diferente. Cuando hablamos de la transubstanciación, estamos hablando de una definición, de una explicación teológica de lo que ocurre en el sacramento de la Eucaristía. Pero el sacramento en sí mismo tiene su origen en Cristo. Ha sido Cristo quien lo ha instituido. Solamente a manera de paréntesis, quería decirles esto porque en mi último diálogo que tuve con un hermano no católico, es cristiano, pero no es católico, es decir, es protestante, él me di cuenta que él estaba cayendo en ese error. Él decía, no, yo sí creo en la Eucaristía, pero no creo en la transubstanciación. A lo cual yo respondí, es que es lo mismo. Tú no puedes decir que crees en la Eucaristía y al mismo tiempo rechazar la transubstanciación. De hecho, si me permites, Eric, pienso que este sería un buen momento para decir qué es lo que realmente implica creer en la Eucaristía. ¿Qué es lo que realmente implica cuando decimos que creemos en la presencia real de Cristo en ese sacramento de la Eucaristía? Son 4 cosas. Las digo de manera rápida antes de regresar la palabra a nuestro hermano Eric. 4 cosas, 4 verdades dogmáticas que deben ser creídas para verdaderamente estar abrazando
este dogma de la iglesia, que son las siguientes. Número uno, es la presencia real en el dogma de la Eucaristía. Número dos es la manera de esta presencia real. O sea, cuerpo, es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todo lo que es Cristo, el Cristo completo, ahí está. Número uno, la presencia real. Número dos, la manera en que está manifiesta esta presencia real. Número tres, es la transubstanciación, que creemos que después de la consagración, verdaderamente ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y número cuatro, es la permanencia de la presencia real y, por consiguiente, la legitimidad de la adoración del Santísimo. Son las cuatro cosas: la presencia real, de qué manera está manifiesta la presencia real, la transubstanciación, el milagro que sucede cuando se hace la consagración, y la permanencia de esta presencia real después de la consagración permanece. Es por eso que hablamos de que la Eucaristía es adorable. Ahí está Cristo y ahí permanece. Termino con esto antes de dar la palabra a nuestro hermano Eric. Un protestante que se convirtió al catolicismo, lo que a él lo despertó, le sacudió su conciencia, es que un día ellos celebraron, ellos no le llaman Eucaristía, pero celebraron la Cena del Señor, como se le llama en muchos círculos evangélicos. Y dice que pues él lo hacía con respeto y lo hacía con reverencia, pero dice que algo que le sacudió su conciencia fue que cuando se terminó su reunión, cuando se terminó su servicio evangélico, él pasó por la cocina. Parece que en la iglesia, en la parte de atrás, tenían la cocina. Y dice que cuando pasó por la cocina, volteó y miró el bote de la basura. Y vio que en el bote de la basura estaba todo lo que había sobrado del pan y el vino. Bueno, creo que no usan vino, es jugo de uva, pero lo vio todo regado ahí en el bote. Eric, no sé cómo ves esto, Eric, pero dice que cuando él vio todo el pan regado en el bote de la basura y el jugo de uva, dice que aún como protestante dice que se sintió terrible, y eso fue lo que despertó curiosidad de investigar qué es lo que siempre se ha creído sobre la Eucaristía. Adelante, Eric. Sí, eso es bastante complicado porque ya dentro de ti mismo, por tu reverencia, por tu amor a Cristo, tú, sea que creas o no creas que ahí está Cristo, eso fue para él, por ejemplo, algo bastante, ¿cómo diría yo la palabra? Simbólico, bastante de sentimiento dentro de él, que algo le conmovió el alma para ver eso y sentirse mal, porque si simplemente y no crees en la presencia real y te sientes mal, si tú haces un servicio religioso y ves eso así, imagínate nosotros cómo nos vamos a sentir cuando nos insultan a Cristo en la Eucaristía, que nosotros sabemos que ahí está Cristo. Entonces, siguiendo con tu tema de la transubstanciación, no sé si ya quedó claro el tema de la transubstanciación, que es el cambio de sustancia del pan y del vino en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y tú dijiste una palabra, que Cristo está todo entero en el pan y en el vino, ¿verdad, José? Tú dijiste que Cristo está todo entero. Sí, el Cristo completo, o sea, su humanidad y su divinidad. Correcto. Entonces, aquí voy a agregar con mi hermano José algunas palabras teológicas. Ustedes que están anotando esta enseñanza, sería bueno que les dije al principio que tomen apuntes y anotaciones, también a los hermanos no católicos. Vamos a hablar un poquito de palabras teológicas que están en los libros de teología. La iglesia enseña que Jesús se encuentra entero en cada parte del pan y cada parte del vino. A esto le llamamos concomitancia. ¿Oyeron? A esto la iglesia, que Jesús se encuentra entero en el pan y en el vino, le llamamos concomitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es indivisible y Cristo está vivo. O sea, Cristo no es un Cristo muerto, Cristo está en el cielo resucitado en gloria. Y su cuerpo es inseparable a su sangre y de su alma humana. Y esta, por la hipóstasis, por la unión de las dos naturalezas, también contiene su divinidad. Por eso se deduce que Jesús está enteramente, como dijo el hermano José, presente en la Eucaristía.
Y también tenemos que decir algo que enseña la iglesia, que la doctrina de la iglesia enseña que el Padre y el Espíritu Santo están presentes realmente en la Eucaristía, y esto le dicen que es en virtud, oigan esta palabra, en virtud de la circuncisión de las divinas personas. Ok, voy a repetir la palabra, no dije circuncisión, dije que nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, también la iglesia enseña que está el Padre y el Espíritu Santo realmente presentes en virtud de la circuncisión de las divinas personas. O los padres griegos de la antigüedad, los primeros apóstoles, sucesores de los apóstoles de Grecia, los griegos, perdón, le llaman pericóresis. La pericóresis, como lo llamaban los padres griegos, es una palabra teológica con que se designa la mutua coexistencia de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repito, que Cristo está entero en la Eucaristía, le llamamos por real concomitancia, y de que el Padre y el Espíritu Santo también se encuentren presentes en la Eucaristía, le llamamos circuncisión o pericóresis. ¿En qué consiste? Para hablar más fácilmente en este concepto, consiste en que cada una de las personas de la Trinidad están en las otras dos. Y Jesús lo explicó bastante claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando dice palabras como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. O sea, donde se encuentre Jesús, ahí está el Padre y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo casualmente también, como dice 1 Corintios 2:10. Entonces, San Agustín explica esto de una manera maravillosa para los que quieran anotar en su Tratado de la Trinidad. Yo sé que a nuestros hermanos no católicos les gusta buscar o googlear mucho San Agustín. Vean el Tratado de la Trinidad de San Agustín y habla de este tema de la circuncisión o pericóresis, que dice que en la Suprema Trinidad una sola cosa es tan grande como las tres juntas y dos cosas no son mayores que una sola. Además, son en sí mismas infinitas. Así cada una de ellas está en todas, todas en todas, y todas son una sola cosa. Miren esta maravillosa forma teológica que San Agustín decía sobre la Eucaristía y cómo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es un solo Dios, tres divinas personas inseparables en ese sentido. Ahora tú mencionaste que tú tuviste, sí, yo recuerdo, José, que tú tuviste una conversación con un hermano no católico con respecto al tema de la transustanciación, que se enfocaba mucho en eso, ¿no? Que la transustanciación, yo creo que te mencionó que la iglesia, como tú mencionas, la enseñó fue en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, y se enfocaba mucho en el Concilio de Trento, y tú dijiste que antes del Concilio de Trento ya se hablaba de esos temas. Aquí tengo un poquito del Magisterio José, que desde el año 1079, ya en el Concilio Romano del año 1079, alguien que negaba el sacramento llamado Berengario, el Papa San Gregorio VII le hizo un juramento, o sea, le hizo hacer un juramento que se habla que después de la consagración del pan y el vino se convierten sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, comenzando con este tema del magisterio, donde en el año 1079, estamos retrocediendo, yo diría, casi 500 años de la Reforma Protestante y del Concilio de Trento, ya la Iglesia hablaba magisterialmente sobre el cambio de sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo a esa persona llamada Berengario. Y si hablamos también desde el comienzo de la era cristiana, ya la Iglesia, aunque puso formalmente el nombre de transustanciación, desde el siglo más o menos 12, 13 y lo confirmó en el Concilio de Trento, nuestros primeros padres de la iglesia ya hablaban de palabras como mutación, hablaban transmutación, que usaba San Cipriano, Gregorio Niceno y San Juan Crisóstomo. También hablaban palabras como transformación, transelementación, que usaba San Juan Damasceno, y Teofilacto, que era un arzobispo de la antigüedad. Y también usaban los santos padres cambiamiento, en el lado de los griegos, o sea, usaban cambiamiento. Y ahora bien, para responderle al hermano que entabló una conversación buena contigo hace un tiempo atrás, entonces me estás diciendo que transustanciación y todas estas palabras que tú mencionaste, mutación, transelementación, son cosas diferentes. La respuesta es no, porque todas ellas significan propiamente la acción de cambiar real y totalmente una sustancia por otra. Así que
no es nada totalmente diferente. Adelante, José, que iba a seguir con algo más que me faltó, pero te voy a dar el paso por si tienes que decir algo. No, solo agregar, ¿no? Que simplemente son explicaciones. Aquí la realidad es una realidad muy grande, es un misterio divino que va más allá de nuestra comprensión, pero cuando hablamos de transubstanciación es la explicación, es la definición, es un esfuerzo por tratar de poner en palabras lo que ocurre cuando se hace la consagración de los signos. Porque antes de la consagración la iglesia habla de manera propia de los signos del pan y el vino. Que dicho sea de paso, estos signos del pan y el vino están presentes, ya los podemos ver presentes desde la antigua alianza. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se conoce como las prefiguraciones de la Eucaristía, ¿no? Por, Así menci- es. por mencionar algunas, el Cordero Pascual, para que recordarán la historia del Éxodo, cómo Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y cómo cuando viene la plaga de los primogénitos, la Sagrada Escritura nos habla del destructor, del ángel de la muerte que iba a venir, y cómo Dios instituye también lo que es la Pascua, y en la Pascua se debía sacrificar a un cordero, y la sangre debía ser aplicada en los dinteles de los marcos de las casas. Y vemos en este sacrificio de este cordero y esta sangre que se aplicaba en los dinteles de las casas para que quedasen protegidos, y que los primogénitos de los hogares del pueblo de Dios, de los judíos, no muriesen, no fuesen afectados por la muerte, por el destructor. Ahí ya vemos una prefiguración del sacramento de la Eucaristía. También hay otra prefiguración en el maná, en la historia cuando el pueblo de Dios va en su viaje por el desierto, cómo Dios les envía este pan del cielo, este maná, este pan del cielo. Y nosotros sabemos que Jesús mismo, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, Jesús mismo se identifica a sí mismo como el verdadero pan del cielo. Jesús se identifica como el maná de Dios, el verdadero pan que ha descendido del cielo. Entonces vemos en el maná una prefiguración, y finalmente otra prefiguración, la tercera, había una ofrenda, Eric, en el templo que fue instituido en tiempos del rey David y su hijo Salomón. Entre los sacrificios que se ofrecían a Dios en el templo, había una ofrenda, que es la ofrenda conocida como la ofrenda de acción de gracias, que como ya lo señaló Eric, Eucaristía o Eucharistein significa acción de gracias. Cuando nos dice el Evangelio que Jesús, habiendo dado gracias, de ahí viene Eucharistein, Eucaristía. Bueno, había en el Antiguo Testamento, en tiempos del Templo de Jerusalén, había una ofrenda, la ofrenda de acción de gracias, que en hebreo le llaman la Todá. Y también esta ofrenda de acción de gracias consistía precisamente de pan y vino. Entonces vemos esta ofrenda de acción de gracias que consistía precisamente de pan y vino, vemos el maná del cielo y vemos el cordero pascual. Son, por mencionar algunas, son tres prefiguraciones en el Antiguo Testamento sobre la Eucaristía. Y bueno, ahí solamente quise compartir eso con ustedes. Adelante, Eric. Ok, gracias, José. No, si quieres yo también puedo compartir un par de más de prefiguraciones y profecías para los hermanos que están viendo el programa, porque hay que recordar a modo general que lo que fue figura en el antiguo pacto ahora es real. Por eso todo el Antiguo Testamento cumple su plenitud en Cristo. Entonces, si seguimos haciendo un recorrido del antiguo pacto, donde están las prefiguraciones y profecías sobre el sacramento de la Eucaristía y su relación con Cristo Jesús, puede haber muchísimas, ¿verdad, José? Tú mencionaste tres. Yo me voy a ir más atrás, José. Yo me voy a trasladar al jardín del Edén, al paraíso, con el árbol de la vida. Si hacemos una analogía entre el árbol de la vida y Cristo, ¿cuál sería? El árbol de la vida fue hecho en un suelo virgen sin contaminación por el pecado. Cristo
es el pan de vida eterna y nació de un vientre inmaculado y virginal de la Santísima Virgen María. O sea, estamos viendo algo maravilloso, ¿no? También como prefiguración podemos ver el pan que el ángel le dio a comer al profeta Elías para que Elías no muriera en camino al monte Horeb, y pudo caminar 40 días y 40 noches. Eso está en Primera de Reyes capítulo 19, para los que recuerdan. El profeta Elías comió un pan dado por un ángel para que no muriera en el camino, y caminó 40 días y 40 noches. Y se imaginan, si estos son figuras, ¿qué será la realidad? Si un pan le dio a Elías la fuerza para caminar 40 días y 40 noches, ¿qué no hará la Santísima Eucaristía, donde se contiene a Cristo entero? También como prefiguración podemos ir al libro de los Proverbios, en el capítulo 9, cuando el libro de los Proverbios de Salomón dice en el versículo 1 y siguientes que la sabiduría edificó una casa de 7 columnas, y así hace referencia a la perfección de Dios con el número 7 y a los 7 sacramentos de su iglesia. Y especialmente en el versículo 5 dice lo siguiente: venid y comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado, explicándonos de una manera especial que la sabiduría habla como en primera persona y nos da una enseñanza. Y miren esto que es bastante curioso. En el libro de Siracide o Eclesiástico, en el capítulo 24, versículo 21, también hay otra prefigura. Ese libro lastimosamente no lo tienen los hermanos no católicos. Les recuerdo a los hermanos no católicos que tienen una Reina Valera del 2009 llamada Versión del Siglo de Oro. Ahí están los libros deuterocanónicos, ustedes llaman apócrifos. Eclesiástico 24, 21 dice lo siguiente: los que me comen quedan aún con hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed. Y esto tiene una especial conexión, si ustedes recuerdan. ¿Qué ustedes recuerdan cuando dicen que los que me coman aún tienen hambre de mí y los que me beben todavía sienten sed? Jesús, cuando habló con la samaritana en San Juan capítulo 4, cuando le dice a la samaritana, si tú le habrías pedido a él y él te habría dado ríos de agua viva. No sé si recuerdan, y el versículo 13 dice lo mismo que Eclesiástico. Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Así dando una conexión maravillosa con el libro de Eclesiástico en el capítulo 24, que los hermanos no católicos lastimosamente no tienen. Y una más, no, dos más, permíteme dos más, José, que me estoy inspirando. Sí, claro, no hay problema. Sí, también podemos recordar a San Malaquías en el capítulo 1, que habla proféticamente de un sacrificio puro y sin mancha, que todo el mundo conoce ese texto, en Malaquías 1:8 en adelante, que dice que se va a realizar un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso, hablando sobre las impurezas de los sacrificios de la antigua alianza, y que Dios ahora pone en su boca los sacrificios de la nueva alianza. Y para terminar, José, para no extenderme, ¿con qué terminan las prefiguraciones? Que todo termina en Cristo, como hemos hablado. Que Jesús nace en Belén, Bet-Elem. Casualmente aquí tengo una pulsera de Belén, que la trajeron allá de Tierra Santa. En hebreo significa la casa del pan. La casa del pan. Bet-Elem, la casa del pan. ¿Y dónde nace Jesús? En un pesebre, lugar donde se daba a comer a los animales. Hay muchos textos más, José, pero ¿qué creen? ¿Que todo esto es coincidencia? Jamás es coincidencia. Yo diría diosidencia, porque todo, como dije, generalmente el antiguo pacto se cumple en Cristo. Y miren todas estas prefiguraciones que compaginan con la doctrina de la Iglesia Católica, terminando con lo de Cristo. O sea, Él dice que es el pan de vida, el pan vivo bajado del cielo, el pan de vida eterna, y nace en Belén, que se llama en hebreo la casa del pan, y en un pesebre que se da de comer, donde se da de comer a los animales. O sea, adelante, José, porque después abuso del tiempo, adelante. Sí, de hecho, hablando de cuando Jesús se describe a sí mismo, ¿no? Como el pan de vida, que es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Este discurso comienza aproximadamente en el versículo 26, repito, Juan capítulo 6, el verso 26 hasta el 72. Ahora, este discurso, esta enseñanza que Jesús está a punto de dar aquí en Juan 6, 26 al 72, está dividida en dos partes. La primera parte sería del verso 26 al 48. Jesús se enfoca en describirse a sí mismo como el pan del cielo, como el pan celestial. Es interesante porque si uno analiza estos versos de Juan 6, 26 al 48, uno se va a dar cuenta que Jesús está concentrado en revelar
revelar esta gran verdad de que Él es el verdadero pan. Cuando les dice, mire, Moisés, porque es interesante, ellos le dijeron, mira, Moisés nos dio a comer pan del cielo. ¿Tú qué señal haces? Que de hecho cuando uno va al griego, cuando dice tú qué señal, es exactamente la misma palabra para milagro. ¿Tú qué milagro haces? ¿Qué milagro haces? Moisés nos dio pan del cielo. ¿Y tú, Jesús? ¿Tú qué milagro haces? Y es cuando Jesús responde, de cierto les digo, que Moisés en la realidad no les dio a ustedes a comer el pan del cielo. Y Jesús les dice, pero mi Padre les da a comer a ustedes el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy el pan que desciende del cielo. Ahora, a partir del verso 49, del 49 al 72, Jesús cambia su énfasis y pasa de revelar que Él es ese pan celestial, que Él es ese pan que baja del cielo, a decir que hablar de la necesidad de comer ese pan celestial, que es Jesucristo mismo. Y es cuando pone el énfasis en decir que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida. Y Jesús les dice, de cierto les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, primero Él revela que Él es ese pan celestial y después les enseña que deben comerlo. Y eso se habría de hacer posible por medio de lo que Jesús instituiría en aquella última cena, en el aposento alto, antes de ir a su pasión, que es el mismísimo sacramento de la Eucaristía. Es Cristo mismo, su carne, su sangre, no en el sentido de que vamos a morder un dedo de Jesús o vamos a morder un brazo. No, estamos hablando de la sustancia, estamos hablando de una presencia real, sacramental, sin embargo real y verdadera. Y como lo estaba diciendo Eric, Jesús lo enseñó. Esto está en San Juan capítulo 6, versos del 26 al 72. La primera parte, Jesús revela quién es ese pan del cielo, y la segunda parte, Jesús revela que existe la necesidad de comer ese pan del cielo para tener vida eterna. Y creo yo que eso es muy importante. Sí, correcto, José. Hablando de transformar, porque estamos llevando esta corriente así, ya dimos algunos textos bíblicos llevando desde el Antiguo Testamento de cómo Dios nos va revelando lo que quiere hacer, y con este sacramento de la Eucaristía lo dice bastante claro. Entonces, yo sé que muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios puede estar en un pedazo de pan? O sea, ¿cómo Jesús dice que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre? Si tomamos literalmente las palabras, no sé, porque hay algunos hermanos no católicos que les gusta tomar las palabras literales, pero esta como que no les agrada tomar literalmente las palabras. Bíblicamente es posible, o sea, metafísicamente es posible, filosóficamente la Iglesia por 2000 años ha defendido esta verdad, hasta con los filósofos más empedernidos y sabios del mundo la ha podido defender y hayan quedado totalmente refutados. Bíblicamente no hay forma de que puedan echar para atrás o para adelante. Si recuerdan, Martín Lutero, cuando explicó lo de la sola Biblia, él al principio no creía en la presencia real, pero él al creer en solo Biblia tuvo que poner un stop y él mismo adecuarse a lo que estaba leyendo. Él dijo, no, aquí dice esto es mi cuerpo y mi sangre, aunque lo hizo de una forma diferente a la Iglesia Católica. Hizo lo que él llama consustanciación, no dice transustanciación. Lo que hizo Lutero fue decir que Jesús estaba junto con el pan, y eso implica otras cosas, ¿no? Eso, así que sería algo más separado de lo que se parece, que no es casi lo mismo. Algunos dicen que es casi lo mismo, no. Pareciera que es casi lo mismo, pero al decir que Jesús está junto con el pan, eso implica muchísimas cosas, filosóficamente hablando, metafísicamente hablando, y todas las explicaciones que hasta la misma ciencia puede dar. ¿Dios puede cambiar una sustancia, un elemento? Por supuesto que sí. Esa es la pregunta que hay que hacerle a un hermano que esté estudiando esta doctrina y todavía tenga como una barrera. ¿Qué te cuesta aceptar que Dios pueda cambiar un pan y transformarlo en su cuerpo y en su sangre? O sea, estamos hablando del Dios que hizo el universo, el Dios que crea de la nada, el Dios que hizo los planetas,
el Dios que te hizo a ti, que te hizo a mí. Ahora resulta que ese Dios no tiene poder para transformar un pan en el cuerpo y en su sangre específicamente. Entonces, ¿cómo podemos ver esto, José? Me recuerdo el mismo Jesús. ¿No recuerdan las bodas de Caná? Cambió el agua por vino. O sea, ahí estamos hablando ya de un cambio de sustancia. Ciertamente el agua es un líquido y el vino es un líquido, pero estamos hablando que el agua no es lo mismo ni sabe igual a un vino. Estamos viendo que ya Jesús, siendo Dios, tiene el poder para hacer cambios. ¿Dónde más podemos ver eso, José? Si nos vamos para el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan a la mujer de Lot. La mujer de Lot, por cuando estaban saliendo, huyendo de Sodoma y Gomorra, Dios la convirtió en una estatua de sal. Nadie recuerda eso. No sé si alguien recuerda eso. Dios convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal y no la convirtió por su curiosidad, sino por su apego a la ciudad de Sodoma y Gomorra que no quería dejar. Entonces, Dios comprueba que puede cambiar la sustancia de un cuerpo humano, porque aquí entonces vemos lo que hablamos de la Eucaristía, José. Para comprender la Eucaristía tenemos que entender conceptos de filosofía un poquito y algunos conceptos metafísicos. Tenemos que comprender qué es una sustancia y qué es un accidente. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que cambia la sustancia, pero no cambian los accidentes. ¿Qué es un accidente, hermanos? El accidente es el color, el sabor, el tamaño. O sea, lo que vemos en la hostia consagrada queda del mismo tamaño. Lo que cambia es la sustancia. Ya no tiene la sustancia del pan, sino contiene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este ejemplo de la mujer de Lot es bastante importante, porque nadie nos puede decir a nosotros que esa mujer, siendo de carne y huesos, no se convirtió en estatua de sal, porque estaría contradiciendo las Sagradas Escrituras. Inclusive eso está confirmado en el libro de la sabiduría, en el capítulo 10. No sé si tú tienes, puedes buscar el capítulo 10 de sabiduría, José, un momento, para identificar a los hermanos este texto que quiero reforzar antes de darte la palabra. El libro de la sabiduría, en el capítulo 10, nos habla exactamente sobre la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Eso, para los hermanos que están anotando, recuerden que eso fue en Génesis capítulo 19, versículo 26. Génesis 19, 26, cuando iban huyendo de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Y en el libro de la sabiduría, en el capítulo 10, versículo 6, José, 6 y 7, puede decirle a los hermanos lo que dice en el libro de la sabiduría, que tampoco tienen los hermanos no católicos. Miren todo lo que se pierden los hermanos no católicos a no hacer match, a no hacer conexión con tantos textos bíblicos. Adelante, José, si tienes la cita bíblica y disculpa. Sabiduría 16. Ella en el exterminio de los impíos libró al justo cuando escapaba del fuego que bajaba sobre Pentápolis. Verso 7. Como testimonio de aquella maldad queda todavía una tierra desolada humeando, unas plantas cuyos frutos no alcanzan sazón a su tiempo, y como monumento de un alma incrédula se alza una columna de sal. Ahí vemos, queridos hermanos, por la incredulidad de que Dios iba a salvar a esa familia, la mujer fue convertida en estatua de sal. Ahí dice la traducción en la tuya, monumento de sal. En otra traducción dice estatua de sal. Entonces, es lo mismo, hermanos. Jesús dice, esto es mi cuerpo, agarra un pan, agarra el vino y dice, esto es mi cuerpo. Si Dios puede cambiar a una mujer en estatua de sal, Dios no puede agarrar un pan y decir, si eso es su cuerpo, hermanos. ¿Usted no cree en la palabra de Dios? ¿Qué te niega a creer? Dime una razón válida para que Jesús agarre un pedazo de pan y no lo pueda convertir en su cuerpo. Porque si tú dices que no puede hacerlo, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de un Dios chiquito que tú crees y no es el Dios cristiano. Adelante, José. Sí, así es, ¿no? Y creo yo que esos ejemplos que nos acabas de dar nos hablan del poder que Dios tiene para transformar las cosas. Ahora, algunos estarán preguntando, bueno, sí, pero cuando esta mujer se convierte en una estatua de sal, podía verse como una estatua de sal.
Sin embargo, la Eucaristía se sigue viendo como pan y se sigue viendo como vino, lo cual es cierto. Ahora, uno pudiera preguntarse por qué. ¿Por qué es que en el caso de la Eucaristía se sigue viendo como pan y se sigue viendo como vino y sabe a vino y sabe a pan? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Es porque debe existir el factor fe. Debe existir Exacto, José, exacto. el elemento de fe. Esa es la razón por la cual, a pesar de que la sustancia, la naturaleza, la esencia del pan y el vino ha sido transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo, aún así, los accidentes, como nos lo explicó nuestro hermano Eric, los accidentes, es decir, lo que se ve, lo que se puede percibir con tus con tus sentidos externos, con tus ojos, con tu gusto, porque a mí me han preguntado, cuando tú comes la Eucaristía, ¿a qué sabe? ¿Sabe a pan? Y yo contesto, sí, sabe a pan porque los accidentes permanecen, pero la sustancia, la naturaleza, la esencia ya no es más pan, ya no es más vino, a pesar de que mis sentidos me dicen algo distinto. Y esta persona me pregunta entonces, ¿por qué lo crees? Si tus sentidos te están mandando una información, ¿por qué crees algo distinto? Y mi respuesta fue esta, porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Eso es a lo que llamamos fe. Por eso decimos una y otra vez que no es suficiente decir o creer en Jesús. No es suficiente creer en Jesús como persona histórica del siglo I, sino que es necesario también creerle a Jesús, tomar las palabras de Jesús y hacerlas tuyas. Y Jesús dijo que es su cuerpo, que es su sangre, su carne, su sangre. Y lo creemos a pesar de que nuestros sentidos nos digan otra cosa. Adelante, Eric. Así es, José. Y lastimosamente, por ese no creerle a Cristo, estamos divididos. Lastimosamente, estamos divididos por esta situación. Y a lo largo de la historia han surgido muchas herejías que tienen que ver con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No sé si quieres que me permites mencionar algunas, José. Sí. Sí, correcto. Hermanos, la Iglesia ha defendido esta verdad por 2000 años. Y ahora más tarde, si nos da un poco de tiempo, vamos a mencionar, porque aquí donde los hermanos no católicos también fallan. Ellos dicen, la Biblia, ok, tú puedes estar equivocado o yo puedo estar equivocado. Bueno, más tarde vamos a ver qué dicen los sucesores de los apóstoles, a ver si dicen lo mismo que los hermanos no católicos. Vamos a ver si los cristianos en el año 1000, en el año 500, en el año 300, en el año 100, dicen que esas cosas no eran verdad o que eran un mero símbolo. Ahora bien, entre las herejías, donde encontramos de la Eucaristía, comenzamos haciendo un pequeño repaso con los maniqueos, gnósticos y docetas, porque ellos no creían que Jesús tenía un cuerpo, que solo tuvo un cuerpo aparente, perdón, ellos pensaban que solamente tenía un cuerpo aparente, o sea que no era real, y por eso contradijeron el dogma de la presencia real en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces, hace un rato yo mencioné un nombre que se llama Berengario de Tours. Berengario de Tours, me voy a trasladar hasta el siglo XI, José. Berengario de Tours negó la presencia real, considerando la Eucaristía solo como un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ese fue la condenación que hizo la Iglesia en el año 1079. Berengario de Tours decía que solo la Eucaristía era un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y esta idea la tomaron algunos reformadores protestantes casi 500 años después. ¿Les parece conocido este argumento, hermanos? Cristo en el pan es solo un símbolo. Esta doctrina de hombres, le repito, fue condenada en el año 1079 por la Iglesia cristiana. O sea, estamos hablando que los que repiten que la Eucaristía es un símbolo, es algo simbólico, están repitiendo la doctrina de un hombre que se llamó Berengario de Tours, repetida por los reformadores protestantes.
O sea que no es doctrina bíblica, no es doctrina histórica, no es doctrina cristiana enseñada por Cristo, ni sus apóstoles, ni sus sucesores. Es una doctrina de hombres, no es doctrina divina. Ahora, si me voy para el siglo XIV, Juan Wycliffe también decía que al comulgar solo se recibía a Cristo de manera espiritual. ¿Están prestando atención a estas palabras? Berengario decía que es solo un símbolo. Ahora Juan Wycliffe decía que solamente se recibe de manera espiritual, así con mucha reverencia. Y esta doctrina de hombres también fue condenada en el Concilio de Constanza en el año 1418. Zwinglio, ahora vamos a lo que todo el mundo más conoce. Zwinglio decía que la Eucaristía es figura de Cristo. O sea, miren las palabras. Símbolo, Juan Berengario de Tours. Juan Wycliffe es algo espiritual. Zwinglio es figura. Calvino decía que Cristo no estaba sustancialmente allí. Y como vemos, cada congregación protestante define lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Y si ustedes prestan atención a estos nombres que yo estoy mencionando, investiguenlo, hermanos. Recuerden que les estoy diciendo que tienen que tomar anotaciones. Berengario de Tours, Zwinglio, Juan Wycliffe, diciendo este tipo de cosas, ¿no es lo mismo que dicen nuestros hermanos de las sectas ahora modernas? Es lo mismo. Eso es un símbolo. Ahí no está Cristo. Eso es una figura. Ahí no está la sustancia. Eso es solamente algo espiritual. Es lo mismo. Doctrina de hombres. Por eso que a veces me da mucho pesar. Algunos se ríen y algunos son un poco burlones en ese sentido con los hermanos, que no debe pasar. Cuando los hermanos no católicos le dicen al católico, es que ustedes tienen doctrinas de hombres. A mí me da pesar porque yo sé, a conocer todos estos nombres, es que ellos son los que tienen doctrinas de un hombre, porque ni Jesucristo ni sus apóstoles transmitieron eso que ellos dicen que era un símbolo, que era figura, que era algo espiritual. Y entonces todas estas herejías de los protestantes fueron condenadas y terminaron de condenarse en el Concilio de Trento en todas las sesiones con respecto a la Eucaristía. Y con esto quiero terminar este tema de algunas herejías, haciendo un pequeño repaso. Por supuesto que hay más, pero no vamos a alargarnos mucho con eso, de que como un hombre dice que es un símbolo, como otro hombre dice que es algo espiritual, y como otro hombre dice que solamente es una figura, es algo simbólico, algo meramente, simplemente para recordar, que ahora vamos para esa palabra, José, que también lo dicen por ahí. Eso solamente es un simple recuerdo. Todo esto, hermanos, son palabras de estos hombres de la época medieval. No son palabras de Cristo, no son palabras de los apóstoles, no son palabras de sus sucesores. Adelante, José. Sí, de hecho, pues es que la verdad es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, como lo saben, fui protestante 20 años, bautista para ser más específico, y yo mismo estaba en una confusión fuerte, una confusión tremenda, porque yo por un lado decía creer en la Biblia, y, y yo creo que sí, sinceramente lo creía, pero estaba sinceramente engañado, o como se dice, ¿no? Yo era honesto, pero estaba honestamente confundido, porque las mismas palabras de la Biblia que yo defendía con tanta fuerza y que yo creía con tanta fuerza, las mismas palabras de la Biblia de manera clara, inequívoca, sin lugar a dudas, nos muestran esta realidad. Por ejemplo, Jesús mismo lo dice directamente con sus labios. Y aquí hay que tener cuidado porque una vez una persona me dijo, no, dice, pero ese es Jesús. Acuérdate que la revelación continúa y debemos ir a las cartas de Pablo. Y eso es muy grave porque esta persona prácticamente estaba diciendo que eso no contaba, porque lo que él quería que yo le mostrara un versículo de una de las cartas de Pablo, que los hay también, ¿eh? Pero yo le dije, espérate, o sea que estás diciendo tú que las mismísimas palabras que salieron de los labios de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, el Logos de Dios hecho hombre, ¿me estás diciendo que no te basta? Porque esta persona de la que estamos hablando es Dios mismo, es Jesucristo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él dijo estas palabras en el verso 54. Jesús dijo, estoy en Juan 6, perdón.
Juan 6:54. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Ahora, noten que Cristo ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ahora, si negamos la Eucaristía, si negamos la transubstanciación para creer en alguna de estas opciones que nuestro hermano Eric nos acaba de explicar, si decidimos rechazar la enseñanza de la iglesia, la fe de la iglesia, la Eucaristía, la creencia en la transubstanciación, que verdaderamente es la carne y la sangre de Cristo, si nosotros rechazamos entonces la Eucaristía, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo entonces justificas estas palabras de Cristo? ¿Cómo te sería a ti, en este tiempo presente, en el 2019, cómo te sería posible llevar a cabo las palabras de Cristo? Cristo en Juan 6:54 dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si acabas de rechazar la Eucaristía y dices que no es la carne y que no es la sangre, acabas de rechazar la transubstanciación, entonces ¿cómo vas a comer la carne y beber la sangre de Jesucristo para así tener vida eterna? No, no hay otra manera. Entonces, la razón por la que la iglesia sostiene todavía esta creencia de la Eucaristía, de la transubstanciación, que es la carne y es la sangre de Cristo, es porque todavía queremos sostener el significado de las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, ¿cómo podemos comer la carne y la sangre de Jesucristo sin caer en el canibalismo? Porque esa es una acusación que le hicieron a los primeros cristianos y aún a los católicos los acusan. Dice, ustedes creen como canibalismo, pero no. La razón por la que podemos comer la carne y beber la sangre de Cristo sin ser caníbales es precisamente gracias a la Eucaristía. Gracias a que comemos la carne y la sangre de Cristo, pero bajo la apariencia de pan y vino. Y estamos comiendo verdaderamente la carne y la sangre de Cristo, la sustancia. Estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies de pan y vino. Es un milagro. Y de esa forma es que cumplimos estas palabras de Jesús. Comemos su carne, bebemos su sangre, por medio del milagro que ocurre en el sacramento de la Eucaristía. Esa es la manera que Dios lo ha hecho y lo ha hecho para nosotros. Adelante, Eric. Sí, y tienes razón. Ahora yo di unos ejemplos de estas personas, de estos personajes que, les repito, investiguenlo. Berengario de Tours, Zwinglio, Juan Wycliffe, y verifiquen qué hablaban sobre la Eucaristía ellos en diferentes épocas. Entonces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y que de verdad queremos investigar la verdad, vamos a ver si los sucesores de los apóstoles dijeron lo mismo que Juan Wycliffe, que Berengario, que Lutero o que Calvino. Yo recuerdo que tú en tu conversación con el hermano que es bautista, ¿verdad? Creo que es bautista, el hermano. Sí. Tú le citaste algo de San Ignacio de Antioquía, que decía que se aparten de la oración los docetas porque no confiesan que la Eucaristía es la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Eso que tú mencionaste, para los hermanos, eso está en la carta a los de Esmirna de San Ignacio de Antioquía. Recuerden que San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, inclusive se dice que conoció a Pedro y Pablo. Estamos hablando de la carta a los Esmirna, dice, que la tengo aquí, que la copié, porque recordé eso que tú conversaste, José. De la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne, oiga, la carne de nuestro Señor Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Por tanto, los que contradicen al don de Dios litigando, se van muriendo. Mejor les fuera amar para que también resucitasen. Y si seguimos hablando de San Ignacio de Antioquía, en la carta a los romanos, dice lo siguiente. Ya estamos hablando de los sucesores de los apóstoles. Estamos viendo si es que alguien se desvió
¿quién se desvió? Si fueron los nombres que mencioné hace un rato o si los apóstoles se desviaron, que ellos conocieron a estos sucesores. Dice a la carta a los romanos, no siento placer por la comida corruptible, dice San Ignacio de Antioquía, ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible. Aquí estamos viendo que lo que dijo Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no lo tomaron como simbólico los apóstoles. Y no lo tomaron como simbólico ni lo transmitieron como simbólico a los que seguían antes ellos de morir. Estamos viendo que San Ignacio de Antioquía está repitiendo lo mismo que Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Eso es lo que enseña San Ignacio de Antioquía. Eso es su cuerpo y eso es su sangre. Y si seguimos viendo en el mismo siglo segundo, por ejemplo, San Irineo de León dijo en su tratado de teología algo que dice así: el cáliz es su propia sangre, la de Cristo, y el pan ya no es pan ordinario, sino eucaristía, constituida por dos elementos, terreno y celestial. Estamos hablando que San Irineo de León, discípulo de San Policarpo, que fue discípulo del apóstol San Juan. Estamos hablando 4 generaciones de apóstoles y sus sucesores que están diciendo lo mismo, que el cáliz es su propia sangre. Y si vamos a San Gregorio Niceno, un poquito más adelante, dice que el pan antes de la consagración es un pan ordinario, pero cuando se le consagra, se convierte en cuerpo de Jesucristo y se le llama así. Mis hermanos, aquí no hay por dónde agarrar. El que quiere de verdad ser sincero con su corazón, usted lee todas estas cosas y usted dice, ¿en qué parte yo me equivoqué? Porque San Gregorio Niceno, ya más de 200, 300 años después de Cristo, sucesor de los apóstoles, dice que cuando se consagra el pan, se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Y para terminar, José, para darte el paso, aquí también tengo una homilía de San Agustín, cuando dio la homilía con respecto a San Mateo capítulo 26, que estamos hablando de la última cena, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Vamos a ver si San Agustín, que le gusta también citar a los hermanos no católicos, dice que es un símbolo. Dice San Agustín sobre Mateo 26, 26. Y así como por obra del Espíritu Santo fue creada sin unión una verdadera carne, así la sustancia del pan y del vino es consagrada en el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como esta consagración se hace en virtud de la palabra del Señor, añade y lo bendijo. ¿Están oyendo, hermanos? San Agustín dijo que por las palabras de consagración se convierten en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y cuáles son esas palabras, hermanos? A los que no recuerdan, cuando están en la misa y andan despitados durmiéndose, el sacerdote extiende las manos y dice la oración de consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y estas palabras son las palabras que les dio poder Jesucristo a sus apóstoles para transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Adelante, José. Sí, así es. Y el testimonio de estos padres de la iglesia que acabas de mencionar es de suma importancia, porque simple y sencillamente, o sea, ¿cómo vas a creerle tú a la interpretación de una persona del tiempo moderno en lugar de creerle a los discípulos de los apóstoles? Pregúntate, mira, si ha habido muchos grandes maestros en la historia de la fe de la iglesia, perdón, de la historia de la iglesia. Ha habido grandes maestros, pero sin embargo los apóstoles están entre los más grandes. Ellos de hecho están todavía más arriba que simples maestros. Ellos fueron los apóstoles. Ellos fueron instruidos por el Verbo de Dios encarnado, por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, reflexiona. Los mismos apóstoles instruyeron a otros hombres, a hombres fieles que fuesen idóneos para también enseñar a otros.
y transmitir a otros el depósito de la fe. Ahora, nuestro hermano Eric ya mencionó a varios de ellos. Él mencionó a San Ignacio de Antioquía, a San Irineo y mencionó a otros. Pero en el caso de Ignacio de Antioquía estamos hablando de un discípulo directo de dos apóstoles. Ignacio de Antioquía estuvo en contacto con el apóstol Juan, con San Juan, y estuvo en contacto también con el apóstol Pedro. Un dato interesante acerca de Ignacio de Antioquía, que él fue el obispo de la iglesia en Antioquía. En el libro de los Hechos se nos dice que fue precisamente hablando de Antioquía, fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, ¿ok? Fue ahí donde se les llama por primera vez cristianos, pero nosotros sabemos que esos cristianos no nomás eran cristianos así como cualquier cristiano de los tiempos modernos, no, ellos eran católicos, porque el pastor de la iglesia de la misma ciudad de la que estamos hablando, Antioquía, fue Ignacio. Ignacio fue discípulo de Pedro y estuvo en contacto también con Juan. Y el pastor, fíjense nada más, el pastor de la iglesia de Antioquía, donde se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos, él nos dice que la iglesia es católica. Él habla de la iglesia católica. ¿Ok? Esto es muy importante porque algunos pueden decir, bueno, pues sí, ustedes están hablando de los padres de la iglesia, pero eso no es importante. Y la respuesta es que sí es importante porque estamos hablando de uno de los discípulos del apóstol Pedro y del apóstol Juan, fue el pastor de la ciudad de una de las ciudades más importantes del primer siglo del cristianismo de Antioquía, donde se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Y el pastor de esta iglesia nos está informando, como ya lo leyó Eric, que la Eucaristía es la carne y es la sangre de Cristo. Y ese mismo pastor, Ignacio de Antioquía, nos habla de que la iglesia es la iglesia católica. Por eso es bien importante el testimonio de este hombre, de San Ignacio de Antioquía, que fue mártir. Él derramó su sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y es muy, muy importante. Aún si tú te preguntas, bueno, pues sí, es cierto, ok, te lo voy a conceder. Sí debería de tomarlo en cuenta. Pero no solamente Ignacio de Antioquía, el mismo San Pablo. El mismo San Pablo, perdón, aproximadamente 20 años después de que Jesús en el aposento alto, en la última cena, antes de ir a su pasión, 20 años después, ya habían pasado no un año, 2 años, no, 20 años. 20 años de trabajo misionero, 20 años de predicación, 20 años de enseñanza, 20 años de fundar iglesias, 20 años de reflexión teológica. Y 20 años después, aproximadamente en el año 53, 54, escribe una carta a San Pablo, que es la famosa carta a los Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo vuelve a repetir las mismísimas palabras de Cristo. San Pablo tuvo 20 años para haberse dado cuenta que era un símbolo. San Pablo tuvo 20 años para haber reflexionado y haberse dado cuenta que solamente era algo espiritual o una representación. Pero no, San Pablo, como se dice por ahí, San Pablo seguía repitiendo la misma historia. Y él nos dijo ahí en 1 Corintios 11, 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Ven que por vosotros es partido? ¿De qué está hablando Cristo? Está hablando de su sacrificio, como lo dijo también el mismo Cristo en San Juan 6. Pablo, 20 años después de la institución de la Eucaristía, vuelve a repetir las mismas palabras. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Y como ya lo está mencionando nuestro hermano Eric, estamos viendo el testimonio de los padres de la iglesia, que son los discípulos. Algunos son discípulos directos, otros son discípulos de los apóstoles. Pero es muy importante. Entonces, ¿cómo le vas a creer a alguien de los tiempos modernos en lugar de creerle a los mismos discípulos de los apóstoles? No tiene sentido. Adelante, Eric. Sí, es que son diversos temas, ¿no? Como mencionaba, lo ven como símbolo, algunos lo ven como algo espiritual. ¿Y qué opina José también de la otra excusa que se pone por ahí diciendo, por las palabras al final que dice, hagan esto en recuerdo mío? Entonces, al oír eso o al ver esto que dice, hagan esto en recuerdo mío,
en Mateo 26:26 y Lucas 22:19, cuando Jesús dice, hagan esto en recuerdo mío o conmemoración mía, ahí dicen, bueno, es que si es un recuerdo, mira, aquí Jesús está diciendo que esto es un recuerdo. Entonces, primero la razón y después bíblicamente, hermano José, la razón. La iglesia fue perseguida 300 años y como tú mencionabas, fueron muchos mártires que dieron su vida y dieron su vida por la Eucaristía. O sea, ellos iban a celebrar el culto, el único culto, hermanos, el único culto cristiano verdadero es la Eucaristía. Donde no hay Eucaristía, no hay culto, porque donde no hay sacerdotes, no hay sacrificio, y donde no hay sacrificio, no hay culto. Muchos dicen voy para el culto y no saben qué significa la palabra culto. Entonces, hacer este recuerdo mío, primero con la razón. ¿Creen ustedes que los millones de cristianos murieron por un recuerdito? ¿Creen ustedes que los millones de cristianos murieron en el circo romano devorado por leones cuando le decían no vayas a ese culto? Ellos decían no, yo tengo que tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos decían esto era un símbolo. Ellos iban a morir por un símbolo, iban a morir por un sentimiento, un sentimentalismo espiritual, iban a morir, lo repito, por un simple recuerdo, o ellos morían por algo que ellos creían con firmeza y verdad que era real. Entonces, eso por la razón, no hay forma por donde agarrar y no hay excusa por donde agarrar. Porque entonces tiene que preguntarle a esos mártires por qué murieron. Porque por un símbolo no vas a morir. O sea, nadie tiene dos dedos de frente. Si tiene un león, una espada en el cuello y le digan, deja a ese Jesucristo o vente para mi fe, vuélvete pagano. Y la persona decía que no, prefería morir. Entonces, ellos, si hubiera sido un símbolo, ellos simplemente hubieran dicho, no me mates, eso es un símbolo, yo no me estoy comiendo a nadie, esto es un símbolo, esto es algo simbólico, o sea, ese pan es simbólico, no lo tomes tan a pecho, no me mates, no me mandes a las fieras. Pero ¿qué hacían los hermanos? Preferían morir por algo que ellos creían. O sea que ya por la simple razón, ahí está totalmente descalificado esa doctrina simbólica. Y por las mismas palabras de Cristo, ahora bíblicamente, la hermenéutica, muchos que también hablan, dice la hermenéutica, la exégesis. ¿Qué significa la hermenéutica? La hermenéutica estudia de que tú no puedes hacer forzar decir a un texto lo que no dice. Repito, la hermenéutica, una de las bases de la hermenéutica bíblica es que tú no puedes forzar a hacer decir algo que no dice. Si el texto dice, esto es mi cuerpo, por supuesto hay que tomar el contexto de adelante y atrás, que todo eso la iglesia lo ha hecho por 2000 años. Pero si Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, tú no puedes insertar en la hermenéutica de eso y decir que eso es simbólico. ¿Dónde está la palabra símbolo allí? Eso no existe. Esto es sentimentalmente por fe, esto es sentimentalmente espiritual. ¿Dónde están esas palabras allí? Cristo dijo, esto es mi cuerpo. El mismo Dios que hizo el universo, hágase la luz y hubo luz. El mismo Dios que hizo que se hagan los mares y se hicieron los mares. Ahora, el mismo Dios en la tierra encarnado te dice, esto es mi cuerpo y ahora no le creen. Yo no entiendo sinceramente eso. Entonces, hagan esto en recuerdo mío. ¿Qué opinas de esto, José? Ellos, les recuerdo a los hermanos que hagan esto en recuerdo mío en griego. En el griego original es anamnesis. José no puede ampliar sobre el anamnesis que habla San Lucas 22:19 y los otros textos de la última cena. Adelante. Sí, algunas veces se confunde este concepto de memorial con una especie de sentarte, por decir así, de sentarnos a la mesa y estar haciendo como un recordatorio, ¿no? Como se dice, haciendo memoria, como simplemente estar recordando algo que ocurrió en el pasado con una especie de, incluso hasta con una nostalgia, ¿no? De, oh, sí, recuerdo cuando mataron al Señor, así como que solamente estás trayendo memorias del pasado. Y en la realidad el concepto de memorial, hagan esto en memoria mío, hagan esto como un memorial acerca de mí, no se refiere a hacer memoria de algo que ocurrió en el pasado y estar así nada más así como reflexionando sobre el pasado, sino es algo más fuerte. Creo que ya mencionaste la palabra griega que es
anémesis, Anamnesis, perdón, anamnesis, correcto. anamnesis, sí, que significa, puede traducirse como una reminiscencia, pero en el sentido religioso, que es el que nos importa. Que dicho sea de paso, ese es el error que muchos cometen. Muchos nada más van a la gramática, van a la etimología de las palabras, pero no toman en cuenta lo que se conoce como filología. ¿Qué significa filología? Es el uso de las palabras. No nomás es la raíz de la palabra, sino la utilización, cómo se ha utilizado en la iglesia. Porque alguien más la puede utilizar de otra manera, de una manera profana, para otras cosas que no tienen nada que ver con la fe. Pero en la iglesia, a través de los siglos, en el sentido religioso, el cristianismo, ¿qué uso le ha dado a este lenguaje, a esta palabra? Eso es lo que nos debe importar. Y como ya lo dijiste, Eric, es algo mucho más fuerte. Tiene que ver con, es una acción que se lleva a cabo en el presente de una realidad que ciertamente ocurrió en un momento dado de la historia. En el caso de la pasión, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso ocurre una sola vez y para siempre en el siglo primero. Sin embargo, cuando se trata del sacramento de la Eucaristía y hablamos de un memorial, estamos hablando de acciones que llevamos a cabo de esta realidad que, repito, en el caso del sacramento es una realidad uh, presente. Y aquí es donde entra el misterio, porque alguien puede decir, ¿cómo si acabas de decir que ocurrió una sola vez y para siempre en el siglo primero? ¿Cómo puedes hablar de que cada vez que se está llevando a cabo el sacrificio de la Santa Misa, la consagración, el memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo puedes hablar de que todavía está presente, de que es una realidad presente? Pues es precisamente en eso en lo que consiste este milagro. Es algo sobrenatural. No está en el plano natural, está encima del plano natural. Por eso decimos que es un milagro, es algo sobrenatural. No es simplemente un recuerdo pasivo de un evento que ocurrió hace mucho tiempo, sino es algo mucho más profundo. Es acciones que se llevan a cabo que traen, por decirlo así, traen al presente una realidad. ¿Cuál realidad? El sacrificio de Cristo. No otro sacrificio, no hablamos de muchos sacrificios, es el mismo y solo sacrificio. Tiene que ver también con la realidad de que Dios es eterno. Cuando hablamos de tiempo, eso es algo propio del hombre, porque el hombre es finito, el hombre no es infinito, pero Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Tal vez esto nos ayude a comprender cómo es que el misterio de la Eucaristía no reconoce, por decirlo así, no reconoce el tiempo. Es una realidad presente. Y a eso se refiere cuando hablamos de un memorial, hablando de lo que es el sacramento de la Eucaristía. No solo es una memoria del pasado. Adelante, Eric. Sí, voy a aportar un poquito más para el tema de la terminología de anamnesis. Hagan esto en recuerdo mío. Como tú bien mencionaste, es una terminología sacrificial, como sentido sacrificial, y así mismo es utilizada para lo que le gusta estudiar así más a fondo, es utilizada en la Septuaginta griega. Por ejemplo, en Números 10:10 se ve esa palabra anamnesis en el Antiguo Testamento. En Números 10:10, que aquí tengo una Biblia Reina Valera 1960, que dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, en Número 10:10 está esta palabra también, anamnesis. Y si nos vamos al hebreo, de donde la Septuaginta, los sabios judíos que tradujeron esto en griego, en la Biblia en hebreo, o sea, la Torá en hebreo, dice ascará. ¿Oyeron, hermanos? Anamnesis en griego. En hebreo se dice ascará. Y si ustedes buscan ascará, se traduce como sacrificio memorial. Entonces sí es un sacrificio, hermanos. Anamnesis, memorial,
en el sentido sacrificial. Ascará en hebreo se traduce como sacrificio memorial. Y es entendido como un sacrificio perpetuo de alianza, ya que si buscan la palabra ascará, por ejemplo, en Levítico 2.2, en algunos versículos de Levítico, lo que tienen, lo pueden bajar por internet, no hay ningún problema por eso, las Biblias hebreas, en hebreo, busquen la palabra ascará en el libro de Levítico y van a ver que significa sacrificio memoriales. Y nuestro catecismo, en el numeral 1364, 1364, nos dice claramente de esta palabra. Les voy a leer lo que dice nuestro catecismo en el numeral 1364. Dice, el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente. Es lo que tú decías, José. Anamnesis no significa recordar, hay con nostalgia, voy a recordar esto en el pasado. No, recordar en anamnesis es hacer presente algo, traerlo al presente. No es que tú vayas al pasado, es que tú, el pasado regrese al presente. Entonces, repito, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Y nos señala Hebreos 7:25. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, como dice 1 Corintios 5:7, se realiza la obra de nuestra redención. El catecismo que nos está explicando que este sentido, lo que hizo Jesús en la última cena, ese anamnesis, hagan esto en recuerdo mío, no significa un simple recuerdo sentimental, significa la actualización del sacrificio único y definitivo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Y cómo podemos catalogar esto también de una u otra manera? Que la consagración, por ejemplo, la misa no es una simple representación, sino que es una renovación y un sacrificio y una actualización del sacrificio de la cruz. Entonces, podemos ver que la presencia real realza esto con la palabra que tú mencionaste, tú estabas leyendo hace un rato, 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 28, nuestro apóstol San Pablo derriba cualquier argumento con respecto a algo simbólico. Dice en el 1 Corintios 11 y 28, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Versículo 29, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Aquí el apóstol San Pablo dice que quien come o bebe ese sacrificio memorial perpetrado por Jesucristo en la última cena, quien come o bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y yéndonos a las raíces, la palabra que dice ahí discernir en griego es diácrino. La palabra en griego es diácrino, discernir. ¿Y qué significa diácrino? Significa distinguir, reconocer, examinar. O sea, Pablo está diciendo que si come o bebe sin examinar o distinguir que allí se encuentra Cristo realmente, come y bebe tu propio castigo. Por eso que más adelante dice que por eso que muchos andan enfermos, débiles y mueren no pocos. Y eso es bastante importante. Aquí San Pablo está diciendo y hablando específicamente de la presencia real con la palabra griega diácrino. Adelante, José. Sí, así es. De hecho, ahí mismo hablando de San Pablo y hablando de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el capítulo más popular cuando se habla del tema es el 11, ¿no? Pero aún en el 10, en el capítulo 10, en el verso 16, lo voy a leer tal y como está. Primero a los Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos. Y luego San Pablo pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahora, la palabra ahí, comunión, también es participación. Se puede traducir como una comunión o una participación. Y él pregunta, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, la participación de la sangre de Cristo? Aquí nos dice que al participar de la copa estás participando de la sangre de Cristo. Y vean lo que dice después San Pablo. Estamos en 1 Corintios 10, 16. El pan que partimos no es la comunión o participación del cuerpo de Cristo. Entonces, él hace estas dos preguntas. Obviamente son preguntas retóricas. Son preguntas cuya respuesta es obvia, al menos para los cristianos. Debería de ser obvio. La respuesta es sí a las dos preguntas. Pregunta,
¿Acaso la copa no es una participación de la sangre de Cristo? La respuesta es sí. ¿Acaso el pan no es una participación del cuerpo de Cristo? La respuesta es sí. San Pablo en ningún momento trae a colación la noción o la idea de un símbolo, de una simple ilustración o de una metáfora. No, dice que no se dan cuenta que cuando están participando de la copa están participando de la sangre. Están participando del cuerpo de Cristo. Y como ya lo señaló nuestro hermano Eric, en el siguiente capítulo, cuando Pablo habla de la condenación, es interesante que Pablo explica cuál es la razón de esta condenación. Y dice, porque están participando de la Eucaristía sin reconocer que es el cuerpo de Cristo, sin reconocer que se trata de algo sagrado. Entonces ahí Pablo mismo dice que la condenación sobre el creyente viene porque está participando sin reconocer, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, más claro ni el agua, pero yo les animo, si tú estás escuchando esto, tú crees en la Biblia, tú crees en Jesús, pero no eres católico, te animo, te exhorto, ve a tu Biblia, ve a Primera a los Corintios, capítulo 10, y analiza estos pasajes. Primera a los Corintios 10, 16 y el 17 en adelante, hasta el capítulo 11, que ya lo leyó nuestro hermano Eric, y está muy claro, es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Adelante, Eric. Sí, gracias, José. Voy a seguir explicando unas cositas aquí, porque muchos pueden entonces preguntar, entonces, ¿cuál fue el motivo de que Cristo instituyera la Eucaristía si él iba a ser inmolado en la cruz? Quiero comenzar con esto diciendo que en las leyes orales judías, o sea, la Mishnah, las leyes orales judías, se decía que si una persona por serios motivos no podía celebrar la Pascua, podía celebrar la cena moviéndola antes. Entendiendo esto, porque nuestro Señor Jesucristo adelantó la última cena. Dice la Mishnah, las leyes orales judías, que si una persona tenía serios motivos, podía mover la cena antes. ¿Y cuál era el serio motivo? Jesús mismo sabía que iba a ser inmolado, estaba a las puertas de la Pascua judía y tenía que adelantarla. Con esto Cristo instituye una nueva Pascua, ofreciéndose él mismo como cordero para comer en la mesa pascual, y esto es maravilloso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con la consagración del pan y el vino, hecha en la última cena, tuvo principalmente carácter de sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo que pretendió Cristo fue especialmente darse como alimento, queridos hermanos. Lo que Cristo pretendió en la última cena fue darse como alimento, pero tuvo también carácter de sacrificio, porque si la víctima no fue inmolada en ese momento, o sea, porque él murió en la cruz al día siguiente, por decirlo así, él no fue inmolado en ese momento, sí fue ofrecido para ser inmolado en la cruz, con las palabras de Cristo cuando dijo, agarró el pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Se ve pues que su cuerpo y su sangre tuvieron ya carácter de víctima inmolada. Entonces, ¿quiénes pueden hacer eso? Los sacerdotes. ¿Quién hacía los sacrificios del antiguo pacto? Los sacerdotes. Y cuando Cristo dice esto, agarra el pan y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, está hablando de sacrificio. Transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, instituye los sacerdotes. Instituye los sacerdotes. Por eso dice al final, hagan esto en recuerdo mío. Y ahí es donde se enredan nuestros hermanos no católicos. ¿Cuál es el enredo? Ellos entienden de que hagan esto en recuerdo mío es simplemente hacer todo eso como recuerdo. Hagan esto en recuerdo mío, ¿qué es? ¿Qué tienes que hacer como recuerdo de Jesucristo? Conmemoración sacrificial, lo que él hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Agarró un pan, el vino y lo transformó en su cuerpo y en su sangre. Por eso dice, hagan esto en recuerdo mío. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que él hizo. Transformar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. Perdón, en el pan y el vino, en el cuerpo y en su sangre. Eso es lo que tienen que hacer los sacerdotes. Y San Pablo lo dice claramente. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que es una actualización.
una renovación del único y eterno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes compaginarlo en la Biblia, Eric? Desde el antiguo pacto. El antiguo pacto, los sacerdotes levitas tenían que inmolar un cordero todos los días, derramar sangre todos los días, todos los días. Jesucristo inmoló su cuerpo una sola vez y para siempre en la cruz, pero hace el carácter sacrificial en la última cena, transformando su cuerpo y su sangre en la sustancia que va a estar bajo los accidentes del pan y el vino para seguir perpetuando, actualizando la alianza con Dios. Entonces, ¿para qué es la Eucaristía? Para seguir actualizando la alianza con Dios. Jesucristo sigue ofreciendo su misma sangre, como tú mencionabas, su mismo cuerpo a lo largo de toda la eternidad hasta el fin del mundo. Y por eso dice San Pablo que hay que proclamar esto hasta que Él venga. ¿Qué significa hasta que Él venga? Ese sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, los sacerdotes tienen que hacerlo hasta que Él venga. Y ese hasta que Él venga es el fin del mundo. Cuando Jesucristo salga del cielo y baje a la tierra para ya hacer el juicio final, ya no se pueden hacer más sacrificios, ya no va a haber más rituales, ya no va a haber más ofrecimiento, porque ya se dio el último y eterno sacrificio que fue renovado en la Santísima Eucaristía a lo largo de todos estos siglos. Y esto es muy importante tomar en cuenta, por eso que la Eucaristía hay que tomar de muchos aspectos, hermanos. Hay que tomar el sentido sacrificial, hay que tomar el sentido de los sacerdotes, que desde el antiguo pacto también la santa palabra de Dios dice en Isaías capítulo 66, que Dios iba a tomar sacerdotes de entre los gentiles. Sí, hermanos, capítulo 66, versículo 20 en adelante, habla de que Dios iba a tomar sacerdotes de entre los gentiles. Y como todo el mundo sabe y conoce esta cita bíblica de Hebreos capítulo 7, que habla que el sacerdocio cambió, el sacerdocio no se eliminó. Entonces, ¿para qué necesitas sacerdotes? Para perpetuar la actualización del único y eterno sacrificio de Cristo. Adelante, José. ¿Puedes repetir una vez más la cita que acabas de dar de Hebreos, donde dice que el sacerdocio no se eliminó, sino simplemente fue cambiado? Sí, Hebreos capítulo, a ver, ya lo buscamos aquí, que lo tengo por aquí también. Hebreos capítulo 7. ¿Qué versículo? Versículo 11 en adelante, José. Ok, lo voy a leer. Lo tienes ahí, ¿verdad? Ok. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Parece interesante. Noten cómo está hablando de sacerdocio, lo cual implica sacerdotes en plural. Pero vean cómo después habla de sacerdote en singular. O sea, de manera intercambiable habla de sacerdocio plural y sacerdote singular, obviamente hablando de Cristo, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero vean que al hablar de Cristo como sacerdote implica también un sacerdocio, el mismo contexto del verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Y ahí yo agregaría en paréntesis otro sacerdocio. Dice otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado, aquí está lo que decía nuestro hermano Eric, porque cambiado, no dice eliminado el sacerdocio. Noten lo que dice, verso 12, porque cambiado. ¿Qué implica un cambio? Cuando yo, por ejemplo, Eric, si yo te digo, oye, cambio mi Biblia por tu Biblia, ¿qué implica un cambio? Que yo te voy a dar, tú me vas a dar algo, pero no te voy a dejar con las manos vacías. Yo tengo que entregarte algo y ponerlo en tus manos, ¿verdad? Es lo mismo, Dios quitó un sacerdocio, pero no dejó un hueco, un vacío en el pueblo de Dios. Dios quitó un sacerdocio para poner otro, quitó lo viejo para poner lo nuevo. Y aquí el verso 12 habla de un cambio de sacerdocio. Algunos preguntan, a ver, ¿dónde en la Biblia habla de un nuevo sacerdocio? Pues aquí está. Dios cambió el sacerdocio. Y creo yo que esta parte es muy importante. Ahorita que tú estabas explicando, Eric, cómo cada vez que se celebra la Eucaristía es una proclamación.
es una proclamación de la muerte, del sacrificio, es una proclamación de este sacrificio. Son las dos cosas. Como ya lo explicaste, me gustó cómo lo explicaste. Cristo dijo, hagan esto. Ustedes se van a encargar de llevar a cabo esta acción. Y esa acción es sacrificial, es un sacrificio, porque Cristo lo dijo. El pan que yo daré es mi vida que daré por la vida del mundo. Y es una acción y a la vez es una proclamación. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Porque vean lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, el verso 1. San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 1, dice esto. Noten este lenguaje. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otras traducciones dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos? Noten que dice ante cuyos ojos. No dice ante cuyos oídos, porque algunos dicen, no, ahí se refiere a una predicación, se refiere a un sermón. No, noten el lenguaje de Pablo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí tú deberías de preguntarte, a ver, ¿qué está queriendo decir San Pablo aquí en Gálatas 3, verso 1? ¿Por qué San Pablo dice que Jesucristo ya fue presentado como crucificado ante los ojos de los Gálatas? Aquí muchos comentaristas han señalado que Pablo está hablando del sacrificio eucarístico, porque aquí dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Y aquí ha habido quienes han señalado que la única manera de poder con tus ojos ver a Jesucristo como crucificado es precisamente mediante el sacrificio de la Santa Eucaristía. Y aquí lo vemos, porque no dice a ustedes ante cuyos oídos Cristo ya fue predicado, no, dice a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. ¿Por qué dice ojos? ¿Por qué no dice oídos? Obviamente está hablando de una acción. ¿Cuál acción será esta acción que se llevó a cabo delante de los Gálatas, mediante la cual ellos con sus ojos pudieron ver a Cristo crucificado? Respuesta, mediante el sacrificio eucarístico, mediante la Eucaristía. Solamente pienso yo que es un buen versículo para nuestros hermanos separados que lo puedan analizar. Analícenlo. Gálatas 3, verso 1. Adelante, Eric. Sí, gracias, José. Siguiendo con ese texto de Hebreos también, que es muy importante lo que tú dijiste, de cambiado el sacerdocio, necesariamente cambia la ley. En el versículo, capítulo 7, versículo 12, yo te mencionaba algo sobre Isaías. Sobre Isaías dice lo siguiente, 66, Isaías capítulo 66, versículo 20, dice, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos, en dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas traen la ofrenda en una vasija pura al templo del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer, durarán ante mí, oráculo del Señor. Así durará su descendencia y el nombre de ustedes. Aquí dice en Isaías, capítulo 66, versículo 20 al 22, que dice que de entre los gentiles tomará sacerdotes y levitas. Y aquí tengo una anotación de la misma Sagrada Biblia. Aquí, José, estoy usando la Biblia de nuestro pueblo. Aquí dice, en la pie de página, los exégetas bíblicos, los expertos bíblicos, dice, la conclusión del libro deja abierta la puerta de la esperanza para varias cosas, entre ellas la reunión de todas las naciones, que dice el versículo 18. Muchos paganos que no conocían el nombre del Señor se convertirán y hasta serán enviados a predicar a los mismos israelitas. Aquí estamos hablando de los apóstoles. ¿Qué mejor señal del cielo nuevo y tierra nueva que la adoración universal al único Dios? Entonces, de entre ustedes mismos tomaré sacerdotes y levitas. Esto es interesante para tomar a colación de por qué el sacerdocio cambió y el sacerdocio no se eliminó. Adelante, José, si tenías algo más.
Sí, de hecho, pues es un versículo que tú ya lo mencionaste, Eric. Es un versículo del de Malaquías, Malaquías 1:11, donde se profetiza de manera clara este, lo que es este sacrificio de la Eucaristía. Y ahorita, ¿no? Esta escritura que tú nos estás presentando, Eric, va de la mano, porque la de Malaquías 1:11 habla de un sacrificio. Y esta otra que nos acabas de señalar, Eric, ¿puedes repetirla? Isaías, ¿qué capítulo es? 66, versículo 20 al 22. Ujú. Específicamente el 21 está que dice, tomaré entre ustedes sacerdotes y levitas. Ok, ¿se dan cuenta? Es una profecía hablando del tiempo futuro que nos habla de sacerdotes. Y Malaquías 1:11, perdón, Malaquías 1:11 nos habla de un sacrificio. Obviamente, si hay un sacrificio, se requieren sacerdotes. Y ya lo señaló nuestro hermano Eric, también Dios lo profetizó. Quiero leerlo una vez más, este de Malaquías 1:11, no sé por qué estoy diciendo unos, se está mezclando con el 11. Malaquías 1, capítulo 1, el verso 11, y lo voy a leer. Pues dice así, pues desde donde nace el sol hasta el ocaso, o sea, está hablando de toda la tierra, desde donde nace el sol hasta el ocaso, es mi nombre, dice, grande es mi nombre entre las naciones. En algunas traducciones vas a ver que dice gentiles. O sea, está hablando de todo el mundo. Eso es de todo el mundo, todas las naciones, los gentiles. Y dice esto, dice, en todo lugar es ofrecido incienso. Ya desde que escuches la palabra incienso, debes de pensar ya de manera sacrificial. Es el contexto del culto, de la adoración en el templo, donde se quemaba incienso y se sacrificaba. Bueno, vean lo que dice. En todo lugar es ofrecido incienso y una oblación. Ahí la palabra oblación es la misma de donde sacamos sacrificio. Entonces aquí se está hablando de que en todo el mundo se va a ofrecer, y ahí la palabra ofrecer ya está hablando de una ofrenda, de un sacrificio. Se va a ofrecer sacrificio y oblación desde donde sale el sol hasta el ocaso. En otras palabras, el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 11, nos está profetizando que habría un sacrificio que se ofrecería en todo el mundo, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y se ofrecería un sacrificio. Ahora, si tú vas a los padres de la iglesia, porque tú puedes decir, bueno, ¿cómo sabemos que esa profecía se refiere a la Eucaristía? Pues hacemos lo que hemos estado haciendo. Tú vas a los padres de la iglesia y tú revisas cómo los padres de la iglesia interpretaban Malaquías 1:11, Malaquías 1:11, y te vas a dar cuenta que siempre lo aplicaron al sacrificio de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Eric. Sí, gracias, José. Bastante interesante todo eso y es bastante productivo para todos ustedes que están viendo este video que investiguen. Recuerden tomar anotaciones. Si no pudieron tomar anotaciones y pusieron muy tarde esto, retrocedan el video y todos los nombres y las locaciones que hemos dicho, anótenla y búsquenla para seguir profundizando más sobre este tema. Entonces, hemos hablado la Eucaristía como sacrificio, como anamnesis, hemos dado un pequeño repaso desde el Antiguo Testamento de las prefiguraciones sobre la Eucaristía, hemos hablado del catecismo, hemos dado los textos bíblicos, que no hay que dar muchas vueltas, hermanos. San Juan capítulo 6, Mateo 26, Lucas 22, Marcos 14 y 1 Corintios, que habla San Pablo, habla específicamente de la presencia real. Entonces, no hay forma por donde agarrar, donde la persona puede decir que esto diga que es un símbolo. Igual forma hemos dado los testimonios de los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, y de qué otra manera podemos dar a conocer de que la Eucaristía de verdad está Cristo. Ya hemos hablado también en términos teológicos lo que es concomitancia, la transustanciación específicamente, y qué otra forma, hermanos, qué otra forma podemos explicarle a ustedes de que esto es algo real, que no es algo simbólico y que no es un invento. Primero, algo fácil. Recuerden lo que sucede cuando viene los días esos de 31 de octubre y todo lo demás. ¿A dónde van esas personas que le ofrecen culto, que no le ofrecen culto a Dios? Van a una iglesia católica a llevarse una hostia consagrada para profanarla.
¿Por qué esas mismas personas no se van a un culto protestante a buscar el vino o la galleta que se encuentra allá? Eso es algo que hay que pensar muy bien. Entonces hablamos aquí de los milagros eucarísticos, porque si hablamos de que la transustanciación es un milagro, tenemos que seguir hablando de un milagro eucarístico. Muchos se van de la Iglesia Católica buscando milagros. ¿Qué mejor milagro que es que el cuerpo y la sangre de Cristo esté en ese pan, en esa apariencia de pan y vino? ¿Qué mejor milagro que el sacerdote tenga el poder para transformar eso que se ve como pan, pero no es pan, como ya hemos aplicado anteriormente? Entonces, los milagros eucarísticos ponen como quien dice jaque mate a cualquiera persona que quiera venir a dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Podemos hablar comenzando por Santa Catalina de Siena. Muchos conocen a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia o patrona de Europa. ¿Qué más puedo decir? Una maravilla de mujer que dio su vida por Cristo, que vivió por Cristo. 7 años, oigan esto, 7 años, Santa Catalina de Siena, 7 años antes de su muerte, solo se alimentó de la Eucaristía. Ella se mantenía con la fuerza y realizaba las labores cotidianas que tenía su congregación de monja, ¿verdad? De su auspicio de monja. 7 años antes de su muerte solamente se alimentó de la Eucaristía. ¿Qué científico, qué protestante, qué persona puede dar una explicación razonable, humana en esta tierra para decir cómo esa mujer pudo vivir solamente 7 años comiendo la Eucaristía? ¿Recuerdan el ejemplo que les di a Elías? Que el ángel le dio un pan para fortalecerse 40 días. Eso simplemente es figura, sombra de lo real. Si aquello que fue figura y fue como un ejemplo, le dio 40 días de fuerza a Elías, ¿qué más fuerza nos da nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía para que esa mujer 7 años antes de su muerte viva solamente de eso? Sí, hay un dicho, ¿no? Que dice que al que no cree, al incrédulo, ni 10,000 explicaciones le van a bastar, pero al que cree, ni siquiera una explicación le es necesario, simple y sencillamente tiene fe. Entonces, si tú has escuchado lo que hemos estado hablando y no crees, pues ese es tu problema, que no crees, no tienes fe. Y aunque te demos 10,000 explicaciones, pues no te será suficiente. Pero si tú crees y tú crees a las palabras del Señor Jesús, entonces, como se dice, ni una explicación te será necesaria. Y quiero también terminar hablando en el mismo, ahorita que nuestro hermano Eric nos estaba compartiendo estos milagros eucarísticos, y hablando de creer o no creer, termino leyendo aquí lo que nos dice en San Juan, el capítulo 6, hablando de ciertos seguidores de Jesús. Ya eran seguidores, ya eran discípulos, pero cuando se enfrentaron a la Eucaristía, decidieron ya no seguir a Jesús. Y les voy a leer lo que dice aquí en San Juan 6:66. San Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro responde, Señor, sabemos que lo que tú nos acabas de enseñar son palabras de vida eterna. Estas cosas que nos acabas de decir que rebasan nuestra comprensión, que van más arriba de la razón, son palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Solo a ti te tenemos. Y ese es el llamado para todos, para los protestantes, para que crean, y los que ya somos católicos, para que reafirmemos nuestra fe, porque tristemente muchos, aún católicos, ya están siendo influenciados y muchos ya no creen en la presencia real. Hermanos, pues bueno, les queremos dar gracias. Hemos estado ya aquí por 2 horas, ¿verdad? Y gracias por habernos seguido. Esperamos que esto sirva para reafirmar su fe. Quizás eres un católico nuevo o estás investigando la fe católica. Creemos que también esto puede ser de mucha ayuda para ti.
No olviden compartir con sus amigos, con sus amistades en sus redes sociales. Denle like a este video si no lo han hecho. Dejen sus comentarios con alguna pregunta que quizás puedan tener. Y pues gracias de nuevo, Eric. Gracias por haber tomado de tu tiempo y compartir con todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un hermoso y excelente día. Hermano Eric, Dios te bendiga, hermano. Gracias, José. Amén. Que Dios bendiga a todos tus oyentes, tus suscriptores y también a ti, a toda tu familia. Esperamos que sea el agrado de esto de todos ustedes, que lo mediten, investiguen, hermanos. No se queden aquí, investiguen. La propuesta está en investigar. Y investigando, ustedes llegan a la verdad. O la verdad los encuentra ustedes, mejor dicho. Así que Dios los bendiga a todos ustedes y adelante. Ánimo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.